Bueno, buenos días, profes, de nuevo. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado un poquito. Bueno, entonces en el día de hoy, como les había mandado la invitación, vamos a desarrollar una STS que se llama Uso Pedagógico del Material de Matemáticas PRES y vamos a mirar consideraciones para la planeación de actividades académicas en casa. Este momento lo vamos a tener en 5 etapas, que son la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y la valoración o cierre del espacio. El objetivo principal de este espacio es contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula, a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone en el material educativo de matemáticas PRES, que ya muchos de ustedes lo conocen y se han apropiado. Como objetivos específicos tenemos reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PRES a través del análisis de una de sus situaciones problema. Explicar los aspectos más relevantes que deben considerarse para la planeación y desarrollo de cada una de las etapas de una secuencia didáctica. Y por último, brindar sugerencias a los docentes para el fortalecimiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula empleando secuencias didácticas. Entonces vamos a empezar con un momento de exploración, ¿sí? Me imagino que ustedes cuando usan el material en clase se dan cuenta que el material trabaja lo que es la metodología de resolución de problemas, ¿listo? Entonces vamos a mirar un juego, vamos a hacer un juego a continuación en el cual vamos a identificar esas fortalezas y presaberes que ustedes tienen acerca de lo que es la secuencia del material de PRES. Este juego lo vamos a hacer a través de un concéntrese, a ver qué tanto conocemos o qué nos hace falta conocer acerca de estas secuencias didácticas del libro. Entonces, el libro tiene unas etapas muy claras que son la etapa de comprensión, ¿sí? La etapa de resolución del problema. Entonces, aquí vamos a relacionar en este concéntrate ese concepto o esa palabra con su significado. ¿Listo? ¿Sí lo están viendo bien? Profe, ¿sí observan bien? Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. Entonces, ¿quién quiere empezar? Ya ustedes saben cómo es el mecanismo de un concéntrate, que vamos a decir el número o el nombre de la fila con la letra de la columna y vamos a ir destapando de manera que vamos a ir relacionando conceptos. ¿Listo? Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, Mónica. Dice metacognición, retomar la situación problema, identificar dificultades y muy bien, D2. Entonces acá dice situación de aprendizaje que requiere formulación de hipótesis. También tenemos algunos otros conceptos como qué es una situación y qué es un problema aquí en este concéntrate. Y tenemos las 4 etapas de la resolución de problemas del libro. Entonces, ¿están relacionadas o no? No, ¿verdad? Vamos a seguir destapando. Bueno, recuerden que acá decía situación de aprendizaje y acá metacognición. Víctor, B2. Muy bien. Etapa de resolución de la situación problema. ¿Cuál será el significado? Miremos a ver en cuál tarjeta está. Una cualquiera, a ver. C3 sería revisión de conceptos y desarrollo de los centros de aprendizaje. Entonces, para la resolución de la situación, ya nosotros debíamos haber revisado todos esos conceptos y desarrollar los centros de aprendizaje, entonces no estaríamos en la etapa de resolución de esa situación. ¿Listo? Entonces ahí todavía no va.
Muy bien. ¿Quién sigue? Hágale, profe. Sí. Bueno, acá está la etapa de comprensión, ¿cierto? Que de un problema donde sacamos todos los datos del problema y empezamos a analizar qué hay que hacer. Y acá está situación problema, lo que es una situación problema. Entonces, no estarían relacionados, ¿cierto? Bueno, por ahí ya destapamos algo relacionado con esta C1. ¿Quién más quiere participar? Judy, dígame. B1, C1 y D2. Vamos a mirar a ver. Muy bien, Judy. Una situación problema es una situación de aprendizaje que requiere formulación de hipótesis. Esa sí concuerda perfectamente con el significado de lo que es situación problema. Muy bien, Judy tiene un punto. ¿Quién más? Si hay profes que se han conectado recién, profe Adelaida, sí, dígame cuál. A1, etapa de comprensión. C3, etapa de comprensión, dice revisión de conceptos y desarrollo de los centros de aprendizaje. Bueno, estos desarrollos de los centros de aprendizaje tienen un nombre específico, pero no es la etapa de comprensión. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cuál es. Sí, dígame, profe, Claudia. ¿Me iba a decir algo, Yadira? Claro que sí, profe. Dígame cuál le destapo. C1, ya está destapada, vea, la situación problema y vaca. Metacognición, retomar la situación problema, identificar las dificultades que tuvimos para resolver ese problema. ¿Cómo se llamará esa etapa en el libro? Por ahí la vimos. Si tienen algún libro por ahí cerca. Claro que sí. ¿Dónde fue que vimos? ¿En qué tarjeta estaba la etapa de reflexión? B2, muy bien, B2. Etapa de reflexión es donde ya hacemos el proceso de metacognición y retomamos la situación problema a ver si está bien resuelta. Listo. Tenemos una de las etapas que es la etapa final dentro de la resolución de problemas en el libro. Nos hacen falta las etapas, las tres etapas iniciales. ¿Listo? Por ejemplo, miremos aquí dice etapa de comprensión. Es la primera etapa para resolver un problema. ¿Cuál será? ¿Cuál de las tarjetas? ¿Quién me está diciendo ese tres? Listo. Etapa de comprensión es revisión, dice revisión de conceptos, desarrollo de los centros de aprendizaje. No, no porque todavía no estamos resolviendo. La 2C dice tarea que exige un esfuerzo mayor al de un ejercicio para hallar su solución. Esto tiene un nombre específico, esta no es.
B3. Presentación y contextualización de la situación. Sí, esa sí es la etapa de comprensión, es donde hacemos la presentación, hacemos la contextualización de la situación y empezamos a mirar qué es lo que hay que resolver. Muy bien, Cordy. Seguimos. ¿Quién más? Bueno, por ejemplo, destapemos otra etapa de resolución de la situación problema. ¿Con cuál será? ¿Sí? De 3. Revisión de propuestas, estrategias y soluciones individuales de la situación problema. Revisión de propuestas, estrategias, sí, donde se implementan las estrategias y se hacen las soluciones individuales de la situación problema. Muy bien, Ana, tienes un punto también. ¿Quién más? Nos faltan 2 conceptos. Eso, vamos a dejarla destapada. Entonces, con la 12, ¿cierto? Muy bien. Tarea que exige un esfuerzo mayor de un ejercicio para hallar la solución. Eso es lo que es un problema. Y la situación, que fue la que destapó Judy, es la que requiere ya una formulación de hipótesis. Bueno, acá teníamos esta con esta. Esta etapa de comprensión es la del contexto, es esta. La etapa de comprensión va con la presentación y contextualización de la situación. Revisión de conceptos y desarrollo de los centros de aprendizaje. Esta es la que nos hace falta. Esa da con la A2, muy bien, que es la etapa de descontextualización. Por eso les decía que tiene un nombre específico, porque nos salimos un poquito del contexto de la situación problema y empezamos a desarrollar los centros de aprendizaje. Muy bien, un aplauso para todos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a explicar en qué consiste estas secuencias didácticas del libro de matemáticas, donde tenemos las 4 etapas que estábamos viendo en el juego, que son la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, la etapa de resolución y la etapa de reflexión. ¿Qué hacemos en la etapa de comprensión? Como lo decíamos ahorita, presentamos el contexto, analizamos la situación y hacemos un esquema o hacemos un plan de resolución como tal. En la descontextualización desarrollamos unos centros de aprendizaje a través de los cuales los chicos van a adquirir los conceptos necesarios para resolverla. Luego nos devolvemos a la situación problema para pasar a resolverla. Y por último, la etapa de reflexión, que ya es un proceso de metacognición para poder mirar si está bien o no resuelta esa situación. Bueno, por medio de estas etapas las vamos a ir profundizando poco a poco en el espacio. Vamos a ir también dando respuesta a algunas preguntas como cómo se ha implementado este material de matemáticas en los establecimientos educativos, cómo se pueden verificar los aprendizajes de los estudiantes con este material y cómo está estructurado en sí este material. Recordemos que el material educativo PRES viene basado en la metodología de resoluciones de problemas de Polya. Como ya sabemos, la primera fase de la resolución de problemas de Polya es comprender el problema, la segunda es concebir un plan, la tercera es ejecutar ese plan y la cuarta fase que es examinar los resultados, que es lo que acá se llama etapa de reflexión. Muy bien, entonces vamos a profundizar un poco en la etapa de comprensión del texto. Aquí es donde presentamos el contexto, presentamos la situación problema de la guía y construimos un esquema de solución con los estudiantes. ¿Cuáles son las actividades principales que hacemos en la etapa de comprensión? Presentamos el contexto haciendo un reconocimiento de los saberes previos de los chicos. Los familiarizamos a ellos con ese contexto de la situación problema. Por ejemplo, si es el problema de la situación problema en busca del octavo enanito de grado segundo, yo voy a mirar cómo voy a introducir a los estudiantes en ese contexto. Presentación de la situación problema, donde hacemos lectura de la situación, identificamos qué tareas deben resolver o deben realizar los estudiantes. Y por último, como les decía, hacemos con la lluvia de ideas que los estudiantes dan, construimos un esquema de la situación. ¿Listo? Entonces vamos a leer un poquito. Esta es la situación problema de en búsqueda del octavo enanito. Bueno, pero entonces determinemos
Lo principal en esta etapa sería hacer preguntas introductorias, lectura en voz alta, es muy conveniente, activación de saberes previos, relaciones con el contexto, podemos presentar imágenes, palabras, incluso podemos leer el cuento, en este caso de Blancanieves, podemos ponerles un video, etcétera, ¿cierto? Identificación de lo que hay que hacer es muy importante, este esquema de resolución. Y la lluvia de ideas o propuestas que dan los niños para resolver la situación. Entonces el problema dice así, este es de grado segundo. Blancanieves se casó con su príncipe azul y se fue a vivir con él a su castillo, dejando a los 7 enanitos en su casa en el bosque. Ahora deben cuidar de sí mismos. Blancanieves mimó tanto a los enanitos que a ellos les gustaría coger un 8º enanito en su casa para no sentir su ausencia. Para ello han decidido encontrar un 8º enanito. El candidato ideal debe saber cocinar, limpiar, lavar la ropa, coser y mantener la casa limpia. A cambio, los enanitos ofrecen alojarlo y pagarle 80 monedas de oro para que pueda comprar 3 objetos que le sean útiles para llevar a cabo su trabajo. ¿Serías un buen candidato para convertirte en el 8º enanito y ayudar a los 7 enanitos? Entonces, esta sería la situación que vamos a leer y a trabajar con los estudiantes de grado segundo. Para ser elegido deberás mostrar tus talentos decorando un atuendo de enanito y escogiendo los objetos que vas a comprar para el mantenimiento de la casa. Entonces, ¿cómo deben decorar el enanito los estudiantes? El atuendo debe llevar sombrero, suéter y pantalón de la siguiente forma. El borde del sombrero debe ser decorado con un patrón de 3 figuras planas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos variabilidad con figuras planas, una secuencia no numérica. Escoge 3 colores y colorea cada tipo de figura con uno de ellos. El suéter tiene 35 botones. Tienes que colorear un número par de botones. Esta cantidad debe estar comprendida entre 27 y 32 botones. Ahora vamos a mirar un ejemplo de cómo un estudiante lo resolvió. El pantalón deberá tener un número igual a 3 decenas de estrellas fluorescentes. La compra de objetos para el mantenimiento de la casa. Debes escoger y comprar 3 objetos diferentes para el mantenimiento de la casa. Debes calcular el costo total de los objetos escogidos. Atención, el costo total tiene que ser menor a las 80 monedas de oro que me van a dar por este trabajo. Si yo no cumplo con estas condiciones, no puedo ser el 8º enanito. Debes meter en el monedero las monedas de oro correspondientes a la cantidad total de tus compras. Listo, entonces en esta etapa de comprensión vemos que el estudiante también va a tener un material manipulativo, lo que son las moneditas, las figuras para hacerle los patrones al sombrero, las moneditas van aquí en esta carterita que él va a mirar, que debe sumar 80, ¿cierto? Y acá en esta página él va a mirar, sumando los valores, tiene que escoger 3 objetos que no se pasen de esas 80 monedas de oro. Una solución. Bueno, es importante en esta etapa de comprensión mirar cómo el docente los orienta a qué hay que hacer, cuáles son las tareas para poder resolver la situación problema. Tarea número 1 puede ser poner las monedas de oro en el monedero, escoger 3 objetos cuyo costo total sea menor a 80. Otra tarea puede ser decorar el suéter con un número par de botones comprendido entre 27 y 32. La tercera tarea, decorar el borde del sombrero con un patrón de 3 figuras planas de diferentes colores. Y otra de las tareas es decorar el pantalón con un número igual a 3 decenas de estrellas fluorescentes. Aquí terminaría la etapa de comprensión. Bueno, más adelantico en la resolución vamos a mirar cómo se resuelve ese problema para niños de segundo grado. Entonces, como lo decíamos al principio, en la etapa de descontextualización es donde se hace el desarrollo de los centros de aprendizaje. Estos son los centros de aprendizaje donde los estudiantes tienen disponibilidad de un material manipulativo también. Lo principal que se hace en esta etapa de descontextualización es la exploración y consolidación de conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema que tenemos inicialmente en cada situación del libro. Desarrollo de procesos generales de la actividad matemática, es decir, aquí es donde sumamos, contamos, aprendemos a hacer operaciones o aprendemos conceptos geométricos o estadísticos que nos ayuden a resolver la situación inicial.
Y vamos enriqueciendo el esquema de solución de la situación con conceptos y procedimientos desarrollados en estos centros de aprendizaje. Entonces, aquí en conclusión lo que logramos es el uso de material manipulativo, que los estudiantes realicen cálculos, que hagan todos los procedimientos necesarios, que se haga la ejercitación, resolución de problemas y construcción de aprendizajes. Bueno, estos centros de aprendizaje también vienen distribuidos en unos momentos o sesiones. El primer momento es la enseñanza explícita, donde tenemos la introducción a las actividades y demostración del uso del material manipulativo. Entonces, en este caso, yo les recomendaría que como estamos con el aprendizaje en casa, que esta explicación inicial para poder que los niños desarrollen los centros que hacíamos en clase, que el docente la hace inicialmente, podríamos grabárselas en un videíto donde ellos ya tengan la explicación de lo que van a hacer en los centros de aprendizaje. Por ejemplo, acá se promueve mucho las actividades grupales de exploración de conceptos utilizando el material manipulativo. Eso cuando estamos en el aula, ¿cierto? De forma presencial. Entonces, en este momento tenemos que buscar con qué estrategias, cómo logramos que los niños entre ellos mismos interactúen de manera que entre ellos se produzca ese aprendizaje colaborativo. Entonces, este sería un primer desarrollo de actividades. Tenemos un regreso a los aprendizajes porque en cada cosita que vamos aprendiendo el libro nos va permitiendo como que mirar qué hemos aprendido hasta el momento. Luego sigue una segunda fase que viene un regreso nuevamente a los aprendizajes, se hacen discusiones en grupo sobre lo aprendido en la sesión anterior, ¿sí? Entonces la idea es que miremos a través de qué estrategias vamos a ir monitoreando el aprendizaje de los estudiantes a medida que ellos desarrollan los centros. Un segundo desarrollo de actividades, luego siguen las hojas lo que estoy aprendiendo, donde se hacen primeros registros escritos de lo aprendido en el centro mediante ejercicios y preguntas. Se hace la etapa de ejercitación, que son problemas de práctica para desarrollar rapidez, precisión y confianza para poder yo resolver luego la situación problema que tengo planteada inicialmente. Por último, se hacen situaciones de aplicación que se consideran pues como la evaluación del aprendizaje de todo lo que ellos desarrollaron en los 4 o 5 centros según lo que plantea el libro. Entonces, hasta allí sería la etapa de descontextualización. Pasemos ahora a la etapa de resolución de problemas, donde vamos a retornar nuevamente a la situación problema una vez que ya el estudiante abordó todos los centros y aprendió todo lo necesario para poder resolverla. Entonces continuamos con lo que es el diseño y aplicación de las estrategias de resolución que habíamos planteado. La aplicación de los conceptos aprendidos en los centros. Entonces aquí podemos observar un ejemplo que cuando nos devolvemos a la situación ya el estudiante va a ir pensando, bueno, tengo que escoger 3 elementos de limpieza, los cuales no me pueden sumar más de 80 monedas. ¿Cuáles podrían ser? Entonces, lo principal en esta etapa de resolución de problemas es la propuesta individual que hace cada estudiante de su estrategia de resolución, combinando los conceptos ya aprendidos en los centros. Puesta en común de estrategias y soluciones individuales. Entonces, el mismo libro le trae los espacios donde los estudiantes van a plantear cómo ellos están resolviendo su situación problema. Lo principal entonces que hacemos en la etapa de resolución es revisión de la situación, desarrollo de estrategias y la socialización, obviamente, de los resultados. Bueno, como les decía, aquí tenemos un ejemplo. Aquí un estudiante, miren que por ejemplo decoró el sombrero pues del octavo enanito. Tenía que ser una secuencia de patrones, había que colorear una cantidad par de botones de su camisa y él los contabilizó, determinó que habían 35 en total, entonces al parecer coloreó 32 botoncitos, pero miren que había una condición con las estrellas fluorescentes del pantalón que no se cumple aquí, ¿cierto? Y lo de las moneditas que tenían que sumarle 80 monedas. Entonces acá hace el proceso bien de escoger qué elementos sumados no se le pasen de 80 monedas para que le alcance, ¿sí? Pero entonces acá en las moneditas en el dinero no las pegó todas. Bueno, este es otro ejemplo de otra solución. Entonces aquí sí podemos observar que la suma de las monedas, de seguro pues que si le dio 80 al niño o a la niña, las estrellitas cumplen con la condición y los botoncitos, ¿cierto? Una cantidad par de botoncitos. No todos debían estar coloreados.
Y lo del patrón del sombrero. Entonces es una situación sencilla, es para estudiantes de grado segundo. Sin embargo, como estamos en este momento con el aprendizaje en casa, es el docente quien determina hasta qué punto pueden resolver los niños en casa. Entonces, la idea, lo que les digo, muy importante es mandarles un video de pronto con la explicación si vamos a hacer esta resolución de estas situaciones que nos plantea el libro. Etapa de reflexión, listo, ya el estudiante resolvió, decoró su octavo enanito, es candidato al octavo enanito, hay que mirar, ¿cierto? Entonces, en la etapa de reflexión hacemos toma conciencia de los aprendizajes. Aquí es donde hacemos el proceso de metacognición, retornar a los aprendizajes, establecer vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución problema, identificar las principales dificultades que tuvieron para resolverlo. Entonces aquí el docente es donde socializa, bueno, ¿qué le faltó al compañerito en el pantalón? ¿Por qué la respuesta del otro compañerito está bien? ¿Ustedes qué creen? O sea, lo más posible tratar que ellos mismos se resuelvan y se traten de hacer la realimentación entre ellos mismos según lo que encontraron. Se hace finalmente una valoración del proceso que aprendimos, cómo les pareció, les gustó ser candidatos al octavo enanito, etc. Bueno, recordemos que el libro, para nosotros los docentes, traen unas rejillas de evaluación donde nosotros vamos a mirar, porque claro, los niños resuelven sus centros de aprendizaje, pero ¿cómo vamos a mirar el nivel de comprensión que ellos tuvieron? Entonces el libro nos trae unos niveles de comprensión muy importantes acá, que nosotros los tengamos claro, empezando desde el nivel A hasta el nivel E, siendo el A el más importante o el donde el estudiante alcanza más sus aprendizajes, en un mayor nivel, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta eso, el docente puede examinar bien el estudiante si se encuentra en nivel A, en nivel B, en nivel C o en estos pues que serían los niveles más críticos donde hay que volver a revisar qué pasó con ese estudiante, por qué de pronto tuvo tanta dificultad en desarrollar los centros o tanta dificultad en resolver la situación problema. Bueno, profes, hasta ahí vamos bien. Si tienen alguna pregunta.